¿Alguna vez te has sentido tan pequeño, tan insignificante, que empezaste a creer las crueles palabras que te lanzaban? Pasé 5 años de mi vida creyendo que no valía nada. 5 años escuchando que era un error, que mi esposo merecía a alguien mejor, que nunca sería suficiente para formar parte de esa familia. Mi suegra, Victoria Santillán, era una mujer imponente. Todos la respetaban. Dirigía la familia con mano de hierro, decidiendo todo, controlando a todos. Y yo solo era la intrusa, la mujer que le robó a su preciado hijo. Al menos así me veía ella. Cada cena familiar era una tortura silenciosa. Cada mirada desdeñosa era una puñalada por la espalda. Cada comentario venenoso, disfrazado de preocupación, me hacía dudar de mí misma. Pobrecita, ni siquiera sabe cocinar bien. Ay, cariño, podrías haber elegido mejor. Esa chica no tiene clase ni modales. Lo soporté todo en silencio, por amor a mi esposo, por miedo a destruir a su familia, porque creía que, tal vez, ella tenía razón. Tal vez yo realmente no valía nada. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que las personas más crueles suelen esconder los secretos más oscuros, y cuando menos te lo esperas, la vida pone en tus manos justo lo que puede cambiarlo todo. Me llamo Lucía, y esta es la historia de cómo pasé de ser la nuera despreciada a convertirme en la única persona capaz de destruir a la mujer que siempre me humilló. Esta es la historia de un secreto que lo cambió todo. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Victoria Santillán. Era domingo por la tarde, y Diego, mi entonces novio, había insistido en que conociera a su madre. Hablaba de ella con tanto cariño, con tanto respeto, que me imaginé a una mujer, acogedora y dulce, una de esas madres que abrazan a la novia de su hijo como si fuera su hija. Qué inocente era yo. Llegué a la mansión Santillán con un vestido sencillo pero elegante, peinada y un ramo de flores blancas en la mano. Tenía el corazón acelerado. Quería causar una buena impresión. Diego era el amor de mi vida, y soñaba con ser parte de su familia. La puerta se abrió, y allí estaba. Victoria Santillán tenía unos 55 años, pero parecía mucho más joven. Llevaba el pelo impecablemente peinado, vestía ropa de marca y joyas caras brillaban en sus dedos y cuello. Sus ojos me recorrieron el cuerpo de pies a cabeza, en una fría evaluación que duró solo 3 segundos. Pero en esos 3 segundos lo vi todo. Desaprobación, desdén, rechazo. «Así que eres Lucía», dijo sin sonreír. No cogió las flores, no me invitó a pasar. Simplemente se quedó ahí, bloqueando la entrada, como si yo fuera una vendedora indeseada. «Sí, señora, es un placer conocerla», respondí, extendiendo la mano. Ella miró mi mano como si fuera algo contaminado, pero finalmente la apretó, con mínima fuerza, soltándola inmediatamente. «Diego está en el jardín, puedes ir allí», dijo, dándome la espalda y entrando en la casa sin seguirme. Me quedé allí, sosteniendo las flores que nadie quería, sintiendo el primer sabor de la humillación que se convertiría en mi compañera constante. El almuerzo fue aún peor. La mesa estaba elegantemente puesta, la comida deliciosa, preparada por la cocinera de la familia. Victoria se sentó en la cabecera, Diego a su lado, y yo me puso en el otro extremo, lejos de Diego, junto a su cuñada, que apenas me dirigía la palabra. Durante la comida, Victoria habló de las mujeres que consideraba adecuadas para Diego. Mencionó a Carolina, hija de un famoso empresario que había estudiado en París. Habló de Valentina, una brillante abogada de familia tradicional. Describió a cada una de ellas con detalle, sus cualidades, sus logros, su clase. Y cuando por fin se dirigió a mí, fue solo para preguntarme: «¿Y tú, querida, a qué te dedicas?» «Soy maestra de escuela pública», respondí con orgullo. Amaba mi profesión. Me encantaba trabajar con niños. Soltó una risita. «Qué bien, una maestra. Qué sencillo». La palabra sencillo sonó a insulto. Diego siempre tuvo buen corazón. Siempre se preocupó por los menos afortunados. Menos afortunado, como si fuera uno de sus proyectos benéficos. Diego intentó intervenir. «Mamá, por favor». «¿Qué, hijo? Solo voy a ver a tu amigo». «Amiga». Ni siquiera quería llamarme su novia, pero lo peor estaba por venir. Cuando ayudé a recoger los platos, intentando ser útil, Victoria me dijo:
lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Deja eso, querida. Podrías romper algo. Estos platos son muy caros. Son importados. La criada se encargará de ellos. Mis ojos ardían con lágrimas que me negaba a derramar. No le daría esa satisfacción. Diego me llevó al jardín después de comer. Lo siento, Lucía. Mamá es difícil. Solo necesita tiempo para conocerte mejor. Pero ya sabía la verdad. Victoria Santillán no quería conocerme. Ya había decidido quién era yo. Una niña pobre e inservible, indigna de su hijo. Esa noche, lloré en el apartamento que compartía con 2 amigos. Pensé en romper con Diego, en ahorrarme años de humillación. Pero me llamó, diciéndome que me quería, que no le importaba lo que pensara su madre, que nos casaríamos pase lo que pasara. Y yo creí que el amor sería suficiente. 2 meses después, Diego me propuso matrimonio. Dije que sí, a pesar de mi miedo. Y cuando se lo dijimos a Victoria, no dijo nada. Solo me miró con esa mirada gélida y salió de la habitación. Al día siguiente, recibí una llamada suya. Lucía, tenemos que hablar. Ven mañana a mi casa, sola. Fui porque aún tenía esperanza de que me aceptara, esperanza de que pudiéramos empezar de nuevo. ¿Cuánto quieres?, preguntó tan pronto como nos sentamos en su lujosa habitación. ¿Cómo esto? ¿Cuánto dinero necesitas sacar de la vida de mi hijo? ¿100,000? ¿200,000? Dime el precio. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Me estás ofreciendo dinero para romper con Diego? No seas dramático. Estoy siendo práctico. No eres rival para él. Son de mundos diferentes. Esto nunca funcionará. Acepta el dinero. Empieza una nueva vida. Encuentra a alguien a tu nivel. En mi nivel. Quiero a tu hijo, dijo con voz temblorosa. Y él me quiere. No hay dinero en el mundo que me haga abandonarlo. El rostro de Victoria cambió. La máscara de cortesía se desvaneció. Y vi odio puro en sus ojos. Entonces sufrirás. Haré que cada día de tu vida sea un infierno. Te arrepentirás de haber rechazado mi oferta. Y ella cumplió su promesa. Nuestra boda fue hermosa, pero agridulce a la vez. Diego había insistido en una gran ceremonia tradicional con toda la familia presente. Yo quería algo, pequeño e íntimo, pero cedí porque vi lo importante que era para él. Victoria no quiso participar en la planificación, no opinó sobre la decoración, ni ayudó a elegir nada. Pero el día de la boda, llegó con un vestido blanco crema, casi del mismo color que el mío. Fue intencional, obviamente. Quería acaparar la atención, quería que todos la miraran. Cuando caminé hacia el altar, ella no sonrió. Permaneció seria, con los brazos cruzados, como si estuviera en un funeral y no en una boda. Durante la fiesta, dio un discurso. «Quiero darle la bienvenida a Lucía a nuestra familia», empezó, y por un momento pensé que había cambiado. «Espero que entienda que ser un Santillán conlleva responsabilidades. Tenemos un nombre que mantener, una reputación que conservar. Espero que esté a la altura de las circunstancias, aunque eso es muy difícil cuando no naciste con los mismos privilegios que tú». La gente se rió, pensando que era una broma, pero vi la crueldad en sus ojos. No, era una broma, era una advertencia. Después de la boda, Diego y yo nos mudamos a un apartamento, pequeño, pero nuestro. Lo decoré con esmero, lo convertí en un hogar, pero Victoria nunca nos visitó. Decía que el barrio era peligroso, que el apartamento era demasiado pequeño. En cambio, nos invitaba a cenar en su casa. Todas las semanas, sin falta, teníamos que ir a la mansión Santillán, y cada semana me iba sintiéndome más pequeña, más insignificante. «Lucía, cariño, has subido un poco de peso, ¿verdad?», decía con una sonrisa falsa. «Será por la comida barata del restaurante». «Oh, oye chica, ¿no te parece un poco llamativo ese vestido? Las mujeres de Santillán siempre visten de forma más conservadora. O incluso, Diego, ¿te ves cansado? ¿Tu esposa no te cuida bien?». Cada comentario era como una punzada, y lo peor fue que Diego no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Defendió a su madre, diciendo que ella era así, que yo estaba siendo demasiado sensible. «Ella está tratando de ayudarte, Lucía. Quiere que te mejores. Mejorar, como si fuera defectuoso». 1 año después de la boda, quedé embarazada. Fue la mejor noticia de mi vida. Diego estaba radiante, yo estaba encantada. Por fin, tendríamos nuestra propia familia, nuestra propia historia. Cuando se lo contamos a Victoria, su reacción fue extraña. Se puso pálida, se agarró al brazo del sillón como si fuera a desmayarse, pero luego se tranquilizó y dijo: «¡Qué maravilla! Espero que el niño se parezca a la familia Santillán».
En los meses siguientes, se volvió aún más controladora. Quería elegir el nombre del bebé. Quería decidir a qué hospital acudiría. Insistió en que dejara de trabajar inmediatamente, como si mi profesión fuera perjudicial para el bebé. Las mujeres de Santillán no trabajan cuando están embarazadas. Eso no es apropiado. Pero seguí trabajando. Necesitaba mi sueldo y, más que eso, necesitaba mi identidad. Ser maestra era lo que yo era. No iba a renunciar a eso. Entonces llegó el peor día de mi vida. A los 6 meses de embarazo, tuve complicaciones, sangrado, dolor intenso. Diego me llevó de urgencia al hospital y nos quedamos allí horas, esperando, rezando, rogando para que nuestro bebé sobreviviera. Victoria apareció en el hospital, no para consolarme, no para tomarme de la mano. Jaló a Diego al pasillo, pero pude oír cada palabra. Le advertí que no era lo suficientemente fuerte. Mujeres como ella no estaban hechas para tener hijos. Santillán es débil, viene de una familia débil. Perdí al bebé esa noche, y con él perdí una parte de mí. Diego lloró, yo lloré, y Victoria solo dijo, es mejor así, puedes volver a intentarlo cuando encuentres a alguien más, idónea para ser la madre de los nietos de Santillán. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. La tristeza dio paso a la ira, la sumisión, a la rebelión, pero no dije nada, me lo guardé todo, esperando. Los meses siguientes fueron sombríos. Diego se entregó por completo a su trabajo, evitando el dolor, y yo me convertí en una sombra en mi propia vida. Seguía yendo a cenar a casa de los Santillán, sonreía educadamente mientras Victoria me humillaba. Pobre Lucía, ni siquiera pudo quedarse con el bebé. Diego, aún eres joven, puedes empezar de nuevo con alguien más, capaz. Cada palabra era veneno, y bebí todo ese veneno, día tras día, sin quejarme. Diego empezó a cambiar su actitud hacia mí. Se volvió distante, frío. A veces, lo sorprendía mirándome con duda, como si realmente se preguntara si había elegido a la persona correcta. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme. ¿Tenía razón Victoria? ¿De verdad era yo inútil? ¿Diego merecía a alguien mejor? La depresión me golpeó fuerte. Dejé de comer bien, dejé de cuidar mi apariencia. Mi trabajo en la escuela era lo único que me mantenía con vida, pero incluso allí solo era una versión descolorida de quien solía ser. ¿Y Victoria? Siguió reinando como siempre, con su perfección inmaculada, su reputación intocable, su máscara de mujer ejemplar a la que todos admiraban. Todos, menos yo, porque podía ver detrás de la máscara. Vi la crueldad, la frialdad, la maldad, pero todavía no sabía por qué. Todavía no entendía por qué me odiaba tanto. Hasta ese día, el día en que todo cambió. El día empezó como cualquier otro. Era sábado, y Diego se había ido temprano a jugar al golf con sus amigos. Victoria me llamó por la mañana para pedirme que fuera a su casa a recoger ropa que había apartado para donar. Ya que no haces nada útil, al menos puedes ayudarme con esto, dijo, con su habitual tono desdeñoso. Pensé en negarme, pero no tenía energías para otro conflicto. Fui a la mansión, donde la criada me entregó varias cajas de ropa y me dijo que Victoria había salido y no volvería hasta el anochecer. La señora dejó la llave de la oficina en la cocina. Dijo que podía recoger los documentos de la donación. Allí, fui a la oficina de Victoria, un lugar donde nunca había estado. Era un ambiente impecable, con muebles de madera fina, estanterías llenas de libros y un gran escritorio de caoba en el centro. Los documentos estaban sobre la mesa. Los recogí, pero al hacerlo, tiré un bolígrafo, que rodó debajo de un estante. Al agacharme para recogerlo, noté que uno de los zócalos estaba un poco suelto. Curiosidad, eso es todo. No tenía intención de curiosear, pero algo me hizo sacar esa tabla. Detrás de ella había una pequeña caja de metal. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no debía abrirla. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de Victoria, pero mis manos parecían tener voluntad propia. La caja no estaba cerrada. Dentro encontré papeles viejos, fotografías, cartas. Empecé a hojearlos, sin entender muy bien qué veía. Entonces un certificado de nacimiento me llamó la atención. Era de Diego, pero algo no cuadraba. La fecha y el nombre eran correctos, pero el nombre de la madre no era Victoria Santillán, era Elena Vargas. Se me quedó la mente congelada. Lo volví a leer, pensando que debía haberlo malinterpretado, pero no había duda. El certificado de nacimiento original de Diego tenía el nombre de otra madre. Seguí buscando, con las manos temblorosas. Encontré más documentos. Un certificado de adopción, fechado cuando Diego tenía solo 3 meses. Victoria y su esposo,
Roberto Santillán, habían adoptado a Diego. ¿Pero por qué era esto un secreto? ¿Por qué ocultarlo? Entonces encontré las cartas, y todo quedó claro. Las cartas eran de Elena Vargas a Victoria, escritas a lo largo de varios años. La primera databa de hace 28 años, poco después de la adopción. Querida Victoria, gracias por cuidar de mi hijo. No pude criarlo, lo sabes, pero por favor, déjame verlo de vez en cuando. Es de mi sangre, mi bebé. Prometo no decírselo a nadie. Prometo no meterme en tu vida. Solo quiero verlo crecer. La segunda carta era, más desesperada, escrita un año después. Victoria, por favor, responde a mis llamadas. Hace meses que no veo a mi hijo. Me prometiste que podría visitarlo. Cumplí mi parte del trato. No se lo dije a nadie. Por favor, no me quites lo único que me queda. Había más cartas, cada una más angustiante que la anterior. Elena suplicaba ver a Diego. Victoria nunca respondió. La última carta era de hace 15 años. Elena estaba enferma de cáncer y pidió una última oportunidad de ver a su hijo. Antes de morir. Victoria, me muero. Los médicos me dieron 6 meses. Solo pido 1 hora con mi hijo. 1 hora para despedirme. No necesitas saber quién soy. Puedo fingir ser una amiga de la familia. Pero necesito verlo una última vez. Por favor, ten piedad. No hubo respuesta, pero había un recorte de periódico. La noticia de la muerte de Elena Vargas, a los 42 años, y encima del recorte, con la elegante letra de Victoria, una sola palabra. Por fin, sentí náuseas. Temblaban tanto las manos que casi se me caen los papeles. Victoria había roto todo vínculo entre Diego y su madre biológica. Le había negado a una mujer moribunda el derecho a ver a su hijo por última vez, y había mantenido todo esto en secreto durante casi 3 décadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué adoptar a una niña si no estaba dispuesta a cumplir ningún acuerdo con su madre biológica? Seguí buscando, y encontré la respuesta en una carta que Roberto, el difunto esposo de Victoria, Leoenda, había escrito. Una carta que, al parecer, nunca se envió, solo se conservó. Victoria, sé que no querías adoptar, sé que querías un hijo de tu propia sangre, pero los médicos fueron claros. No puedes quedar embarazada, y necesito un heredero para la empresa, para continuar con el apellido Santillán. Elena es joven, sana, y proviene de una buena familia que ha pasado por momentos difíciles. Está dispuesta a darnos el niño a cambio de dinero para empezar una nueva vida. Es la solución. Perfecta. Por favor, acepta. Te prometo que seremos felices. Ahora todo tenía sentido. Victoria no podía tener hijos. Roberto quería un heredero. Le compraron un bebé a una mujer desesperada. Pero Victoria nunca superó que Diego no fuera su pariente consanguíneo. Y cuando Elena intentaba mantener el contacto, Victoria se sentía amenazada, temerosa de perder el control, temerosa de que la verdad saliera a la luz. Así que simplemente borró a Elena de la vida de Diego y construyó una mentira, una farsa, haciéndoles creer a todos que Diego era su hijo biológico. Me daba vueltas la cabeza. Diego no sabía nada de esto. Creía que Victoria era su madre biológica. Toda la familia lo creía. Y de repente, lo entendí. Entendí por qué Victoria me odiaba tanto. No se trataba de mi clase social, mi profesión ni mi familia. Se trataba de control. Se trataba de miedo. Victoria tenía tanto miedo de perder a Diego, tanto miedo de que alguien descubriera la verdad, que alejaba a cualquiera que se acercara demasiado a él. Me veía como una amenaza, no por ser pobre o incompetente, sino porque podía descubrir su secreto, y ahora lo había descubierto. Fotografié cada documento con mi celular, cada carta, cada certificado, cada prueba. Me temblaban las manos, pero logré capturarlo todo. Volví a guardar todo en la caja. Guardé la caja en su escondite, enderecé el rodapié, tomé los documentos de la donación y salí de aquella casa con un peso inmenso en el pecho. Tenía en mis manos el poder de destruir a Victoria Santillán, el poder de revelar al mundo que la mujer perfecta, respetada y admirada era una mentirosa, que le había robado a una madre moribunda la última oportunidad de ver a su hijo. ¿Pero qué haría yo con eso? Conduje a casa como si estuviera en piloto automático. Mi mente no dejaba de procesar lo que había descubierto. Me temblaban las manos al volante. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo resonar en mis oídos. Al llegar al apartamento, me encerré en el baño y volví a mirar todas las fotos, cada documento, cada carta, cada prueba que destruiría la vida que Victoria había construido sobre mentiras. Diego no era su hijo biológico, lo habían comprado, y su verdadera madre había muerto sola,
rogando por un último encuentro que nunca ocurrió. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. No era por mí, era por Elena Vargas, una mujer a la que nunca conocí, pero cuyo dolor podía sentir en cada palabra desesperada de esas cartas. Y entonces llegó la ira, una ira ardiente y violenta que se apoderó de todo mi ser. Victoria me había destruido, me había humillado, menospreciado, me había hecho creer que no valía nada. Había convertido mis últimos 3 años en un infierno, y cuando perdí a mi bebé, tuvo la audacia de decir que no era apta para ser madre. Ella, una mujer que le negó a su madre biológica el derecho a despedirse de su propio hijo. Una mujer que construyó su maternidad sobre el dolor de mi inocencia. Otra mujer. La hipocresía era asfixiante. Pensé en contarle todo a Diego de inmediato, mostrarle las fotos, revelarle la verdad, destruir la ilusión que tenía de la madre perfecta. Sería tan fácil, tan satisfactorio. Pero entonces otra parte de mí dudó. Diego amaba a Victoria, a pesar de todos sus defectos, a pesar de cómo me trataba, la adoraba. Era la única madre que conocía. ¿Qué le haría esta revelación? Destruiría su identidad, sus recuerdos, su identidad. Y en medio de nuestro matrimonio ya frágil, tras la pérdida del bebé, esto podría acabar por completo con lo poco que quedaba entre nosotros. Pero, por otro lado, tenía derecho a saber. Tenía derecho a conocer su verdadera historia, su verdadera madre, aunque ya no estuviera. Pasé toda la noche despierta, mirando al techo, reflexionando. El peso de ese secreto era abrumador. Nunca le había ocultado algo tan importante a Diego. Nuestro matrimonio se basaba en la honestidad, o al menos así era. Diego llegó, tarde esa noche, cansado del golf. Me encontró sentado en la habitación oscura. «Lucía, ¿por qué estás a oscuras? ¿Está todo bien?» Por un momento, casi se lo dije. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero al ver su rostro, su expresión de genuina preocupación, no pude. «Solo estoy cansado». Mentí. Fue un día muy largo. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Sé que ha sido difícil, para los dos, pero saldremos adelante, Lucía. Te quiero». Y en ese momento me di cuenta de algo. Si dijera la verdad ahora, motivada por la ira y la venganza, Diego siempre lo consideraría un acto de crueldad. Pensaría que intentaba destruir a su familia, vengarme de Victoria. Necesitaba ser más inteligente, más estratégico. En los días siguientes, volví a mi rutina, pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Cuando iba a cenar a casa de los Santillán, ya no era la nuera sumisa y humillada. Miré a Victoria y vi exactamente lo que era. Una impostora, una mujer tan insegura, tan aterrorizada de perder el control, que destruyó a todos a su alrededor. Y lo más increíble, ahora, cuando me insultaba, ya no me dolía. «Ay, Lucía, ese pelo necesita un tratamiento serio. Parece paja seca». Antes, habría corrido al baño a llorar. Ahora, solo sonreí. «Gracias por tu preocupación, Victoria». Ella notó el cambio. Vi confusión en sus ojos. Su juego favorito ya no funcionaba. No reaccionaba como esperaba. «Diego, tu esposa ha estado actuando de forma extraña. Últimamente», comentó después de cenar. «Es muy segura de sí misma. Eso no es normal». Diego se rió. «Mamá, qué bien. Lucía se está recuperando. Está volviendo a ser ella misma». Pero Victoria no estaba convencida. Me observaba con recelo, como si supiera que algo había cambiado, pero no supiera exactamente qué. Empecé a poner a prueba mis límites. En una cena, cuando hizo un comentario cruel sobre mi humilde familia, le respondí: «Sabes, Victoria, la familia no se trata de dinero, ni estatus. Se trata de amor, lealtad y verdad. Valores que no todas las familias ricas tienen». Ella palideció. «¿Qué quieres decir con eso?» «No mucho, solo una observación». Sonrió dulcemente. El otro día, cuando criticó mi atuendo, le dije: «Victoria, tengo curiosidad. ¿Cómo te sientes al saber que toda tu reputación se basa en las apariencias? ¿Que la gente te respeta sin conocerte realmente?» «No me gusta tu tono, Lucía». «No es cuestión de tono, es solo una pregunta honesta. Después de todo, siempre dices que la honestidad es importante en la familia». Diego no entendía estos sutiles intercambios. Para él, eran solo conversaciones normales. Pero Victoria sí. Sabía que algo había cambiado en el juego, y eso la aterrorizó. Una noche, me pidió que me quedara después de cenar mientras Diego iba al baño. «¿Qué deseas?», preguntó, prescindiendo de formalidades. «Lo siento, no te hagas la inocente. Has cambiado. Eres diferente. ¿Qué estás tramando?». La miré.
directamente a los ojos. No estoy tramando nada, Victoria. Solo estoy harta de ser la víctima. Estoy harta de que tus palabras me lastimen. He descubierto que tu opinión sobre mí ya no importa. Ten cuidado, niña. No sabes con quién te estás metiendo. Tú tampoco, respondí con calma. Ella se quedó sin palabras. Nunca había visto a Victoria Santillán sin palabras. Esa noche, camino a casa, Diego comentó: «Estás muy diferente, Lucía. Más fuerte. Eso me gusta». Sonríe. La gente cambia cuando lo necesita. Y yo lo necesitaba. Pero por dentro, mi mente estaba en otra parte. Estaba planeando, pensando, decidiendo exactamente cómo y cuándo usar ese secreto que llevaba conmigo. Porque ahora tenía poder. Y el poder, cuando se usa correctamente, puede cambiarlo todo. Las semanas siguientes fueron una revelación. Había pasado 3 años siendo el eslabón más débil del tablero de ajedrez de Victoria. Ahora, había dado la vuelta a la tortilla por completo. Pero no, quería simplemente destruirla. Sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que sintiera lo que yo había sentido, la impotencia, el miedo, la humillación. Empecé lentamente, con pequeños cambios en la dinámica. En la cena, ya no me quedaba callado mientras ella dominaba las conversaciones. Empecé a hacerle preguntas aparentemente inocentes, pero que la incomodaban. «Victoria, nunca hablas de tu familia, de tus padres, de tus hermanos. ¿Por qué? Mi familia no es un tema. Para la mesa. Qué interesante. La familia siempre me ha parecido el tema más apropiado para las reuniones familiares, a menos que haya algo que ocultar». Sus ojos brillaron de ira, pero Diego y los demás simplemente rieron, pensando que era una conversación normal. De nuevo, cuando empezó a hablar de la importancia de la pureza de sangre en la familia, le dije: «¿Pureza de sangre? ¿Qué concepto tan anticuado, Victoria? Lo que importa es el carácter, no la genética. Al fin y al cabo, las mejores personas que conozco son de orígenes humildes, y algunas de las peores nacieron en cuna de oro». Apretó los cubiertos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Victoria organizó una fiesta benéfica en su mansión. Era un evento anual donde reunía a la élite de la sociedad para recaudar fondos para alguna causa. Fue su noche de gloria, donde se presentó como la anfitriona perfecta, la mujer de sociedad ejemplar. Ella no quería que fuera. «Lucía, querida, no te sientas obligada a asistir. Sé que te sientes incómoda en eventos sofisticados». Diego insistió en que fuera. «Lucía es mi esposa, mamá. Claro que irá». Así que fui, y fui preparado. Llevaba un vestido elegante que había comprado con mis ahorros. Me peiné profesionalmente. Estaba espectacular, y lo sabía. Pero lo más importante, tenía confianza en mí misma. Cuando llegué a la fiesta, vi la mirada de Victoria. Era una mezcla de sorpresa e irritación. No esperaba que yo destacara. Por la noche, recorrí el salón charlando con los invitados. Descubrí que tenía un talento natural para ello. Años como profesor me habían enseñado a conectar con la gente, a hacer las preguntas adecuadas y a mostrar un interés genuino. Le caí bien a la gente. Era auténtica, diferente a las conversaciones superficiales a las que estaban acostumbrados en eventos como ese. Una señora mayor, doña Mercedes, viuda de un importante empresario, pasó toda la velada hablando conmigo. «Eres tan refrescante, cariño, tan real, no como esas mujeres que solo hablan de dinero y apariencias». Victoria observaba desde lejos, su expresión cada vez más tensa. El momento crucial llegó cuando Victoria subió al escenario para pronunciar su discurso anual. Habló sobre la caridad, sobre ayudar a los menos afortunados y sobre la importancia de contribuir a la sociedad. Sus palabras fueron hermosas, ensayadas, perfectas. Todos aplaudieron, todos la admiraron. Pero cuando bajó del escenario, yo estaba esperando, y doña Mercedes estaba a mi lado. «Victoria, qué hermoso discurso», dijo doña Mercedes. «Tu nuera me contaba sobre su trabajo como maestra en una escuela pública. Qué maravilloso que apoyes este tipo de trabajo en la familia». Victoria forzó una sonrisa. «Sí, claro. Y Lucía me contó que pretenden crear un fondo de becas para niños desfavorecidos. Qué noble iniciativa. Me gustaría contribuir. ¿Cuándo planean anunciarlo?» «¿Oficialmente?». Vi el pánico en los ojos de Victoria. Me miró y comprendió de inmediato lo que había hecho. Había inventado un proyecto benéfico en su nombre, frente a una de las mujeres más influyentes de la sociedad. Ahora tendría 2 opciones: negarlo y parecer insensible, o aceptarlo
y realmente tener que crear el proyecto. Todavía estamos planeando los detalles, balbuceó Victoria. Genial, cuenta conmigo. Y Lucía, me encantaría visitar tu escuela algún día, para ver el excelente trabajo que haces. Después que doña Mercedes se alejó, Victoria me tomó a un lado. ¿Qué crees que estás haciendo? Ayudando. Siempre dices que debería ayudar más a la familia. Me pusiste en una situación imposible. No, Victoria. Te di la oportunidad de hacer el bien que finges hacer. A menos que solo sea una fachada, te vas a arrepentir de esto. Pero por primera vez, sus amenazas no me asustaron. Quizás te arrepientas de haberme subestimado todos estos años. Regresé a la fiesta, dejándola allí, temblando de rabia. Esa noche, Diego estaba radiante. Lucía, estuviste sensacional. Todos te adoraban. Mamá debe estar muy orgullosa, si tan solo lo supiera. Pero lo más interesante ocurrió en los días siguientes. Victoria creó el fondo de becas. No tenía otra opción. Doña Mercedes había corrido la voz, y ahora toda la sociedad esperaba lo mismo de ella. ¿Y adivinen a quién puso a cargo del proyecto? A mí. Fue una decisión inteligente de su parte. Si el proyecto fracasaba, sería mi culpa. Si tenía éxito, ella se llevaría el mérito. Pero acepté, porque me daba acceso a su casa, a sus documentos, a su círculo social, y cuanto más me involucraba en la vida de la familia Santillán, más oportunidades tenía de sembrar semillas, pequeñas dudas, pequeñas preguntas, pequeñas inconsistencias, nunca nada sencillo, nunca nada obvio, pero siempre suficiente para hacer reflexionar a la gente. Victoria, encontré estas fotos antiguas en el archivo familiar. ¿Por qué no hay fotos tuyas embarazada? Las fotos personales son privadas. Claro, es muy extraño. La mayoría de las madres tienen millones de fotos de embarazo, pero tú no tienes ninguna, ni una sola. Vi sudor formándose en su frente. Era muy reservado en aquel entonces. Entiendo. ¿Y el hospital donde nació Diego? No encuentro ningún registro. Para el proyecto de la beca, estoy contactando a varias instituciones, y sería genial tener esa conexión familiar. Eso fue hace casi 30 años, Lucía. Los registros se han perdido. Los registros hospitalarios no se pierden, Victoria. Se archivan permanentemente. Me miró con puro odio. ¿Por qué haces todas estas preguntas? Curiosidad. Y siempre dices que el conocimiento es poder, ¿no? El juego estaba en marcha, y yo apenas estaba empezando. Había llegado el invierno, y con él, la temporada navideña. Para la familia Santillán, esto significaba semanas de eventos sociales donde Victoria podía presumir de su familia perfecta. Pero este año sería diferente, porque ya no estaba dispuesta a ser solo un elemento más en su espectáculo de perfección. A la fiesta familiar de Navidad, Victoria había invitado a más de 100 personas. La mansión estaba decorada con una elegancia desbordante, con luces brillantes por doquier y un árbol de Navidad de 5 metros de altura en el recibidor. Diego estaba feliz, conviviendo con los invitados, orgulloso de su familia. No veía las grietas, que empezaban a aparecer en la fachada cuidadosamente construida por su madre. Pero yo pude verlo, y lo más importante, otras personas empezaron a verlo también. Carolina, la prima de Diego, se me acercó durante la fiesta. Siempre habíamos tenido una relación distante, pero esa noche, ella parecía diferente. Lucía, ¿puedo hablar contigo en privado? Fuimos a la biblioteca, lejos del ruido de la fiesta. Te debo una disculpa, empezó. Durante años te traté mal porque mi tía Victoria siempre decía cosas de ti, que eras una cazafortunas, que habías engañado a Diego, que no eras lo suficientemente buena para la familia. Mi corazón se aceleró. ¿Y ahora qué? Ahora empiezo a cuestionar todo lo que dice, porque cuanto más te conozco, más me doy cuenta de que eres genuina. Y la tía Victoria tiene la costumbre de destruir a cualquiera que amenace su control. ¿Por qué me cuentas esto? Carolina dudó. Porque algo pasó. Estoy comprometida. Y cuando presenté a mi prometido a la familia, la tía Victoria hizo exactamente lo mismo que te hizo a ti. Empezó a sembrar dudas, a hacer comentarios crueles, a intentar separarnos. Y por primera vez vi el patrón. Te lo hizo a ti, me lo hizo a mí. Se lo hizo a cualquiera que trajera a alguien de fuera de la familia. Tiene miedo, dije suavemente. ¿Miedo a qué? Perdiendo el control. La gente descubre quién es realmente tras la máscara. Carolina me miró fijamente. ¿Sabes algo sobre ella? Lo pensé detenidamente antes de responder.
Digamos que he aprendido que quienes más juzgan suelen ser los que más tienen que ocultar. No he revelado el secreto. Todavía no, pero he sembrado la duda. Regresamos a la fiesta, pero la conversación había cambiado algo. Carolina empezó a apoyarme públicamente, deshaciendo años de indiferencia, y la gente lo notó. Victoria notó el cambio. Vi cómo nos observaba a Carolina y a mí hablando y riéndonos juntas, cómo apretaba la mandíbula cuando otros familiares empezaban a incluirme en las conversaciones. El poder estaba cambiando de manos, lentamente, pero estaba cambiando. Después de Año Nuevo, recibí una llamada inesperada. Era de la periodista Camila Rojas, que estaba escribiendo un reportaje sobre filantropía familiar. Señora Lucía, me gustaría entrevistarla sobre el proyecto de becas de la familia Santillán. Victoria estaría furiosa. Siempre controlaba todos los medios, toda la narrativa sobre la familia, pero ahora el periodista quería hablar conmigo. Por supuesto, respondí. Será un placer. La entrevista estaba programada para la semana siguiente. Cuando se lo conté a Victoria, vi el pánico en sus ojos. Debería estar haciendo esta entrevista, Lucía. Al fin y al cabo, soy la fundadora del proyecto, pero soy la coordinadora, y el periodista pidió hablar conmigo específicamente. Siempre dices que necesito asumir más responsabilidades en la familia. Esta es mi oportunidad. No podía discutir sin parecer controladora frente a Diego y los demás. La entrevista fue maravillosa. Hablé de la importancia de la educación, de los niños a los que ayudábamos y de cómo las oportunidades pueden cambiar vidas. Hablé con pasión porque era algo en lo que realmente creía. Y al final, cuando el periodista me preguntó sobre mi relación con la familia Santillán, dije, casarse con una familia tradicional tiene sus desafíos, pero he aprendido que el verdadero carácter de una persona no proviene del apellido que lleva, sino de las decisiones que toma cuando nadie la ve. El artículo se publicó la semana siguiente. Fue hermoso, conmovedor, y me puso en una posición muy positiva. La gente empezó a reconocerme por la calle y a felicitarme por mi trabajo. Victoria estaba furiosa, pero no podía demostrarlo públicamente. Tuvo que sonreír y aceptar los elogios sobre cómo había criado a una nuera tan devota, pero en particular, estaba perdiendo el control. Y quienes pasan toda su vida controlándolo todo, tienden a cometer errores cuando sienten que están perdiendo el control. Su primer error fue intentar sacarme del proyecto. Le sugirió a Diego que estaba trabajando demasiado y que debería centrarme en cuidar la casa, pero Diego, al ver mi éxito, se negó. Mamá, Lucía está radiante, está feliz de nuevo. ¿Por qué quieres quitársela? El segundo error fue empezar a hacer comentarios más crueles y obvios delante de otras personas. Comentarios que antes eran sutiles ahora eran abiertamente hostiles. Lucía, ¿no crees que sales demasiado en los medios? Pareces desesperada por llamar la atención. La gente empezó a darse cuenta. Empezaron a ver la crueldad que había soportado sola durante años. Y el tercer error, el más grande de todos, fue subestimar cuánto había cambiado. En una cena, ella hizo un comentario sobre mi familia, llamándolos gente sencilla y sin educación. Antes, habría bajado la cabeza. Ahora, la miré directamente y dije, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Victoria, mi familia puede que no tenga dinero, pero tiene algo que el dinero no puede comprar: integridad. Nunca han mentido sobre quiénes son. Nunca han construido sus vidas sobre falsedades. Y eso, para mí, vale más que cualquier apellido de élite. El silencio en la mesa era ensordecedor. Victoria palideció. Diego nos miró confundido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Victoria con voz temblorosa. Exactamente lo que dije. La verdad siempre sale a la luz, Victoria. Siempre. No importa cuántos años intentes ocultarla. Ella lo sabía. En ese momento, supo que yo sabía algo, pero no estaba segura de qué. Y esa incertidumbre la estaba matando. Esa noche, Diego me preguntó en el auto, Lucía, ¿qué pasa entre tú y mamá? ¿Están en guerra? No es una guerra, Diego. Es que estoy harta de ser su saco de boxeo. Y cuando dejas de permitir que te maltraten, no saben cómo reaccionar. Mamá no te maltrata. Ella solo es exigente. Miré a mi esposo, el hombre que amaba, y me di cuenta de lo ciego que estaba. Cegado por la lealtad, por el amor filial, por la imagen que tenía de la madre perfecta. Decirle la verdad sería cruel, pero mantener la mentira también lo era. Estaba en un dilema imposible, y Victoria lo sabía. Ella estaba esperando a que cometiera un error.
esperando una oportunidad para destruirme antes de que yo pudiera destruirla. Pero lo que ella no sabía era que yo ya no iba a seguir su juego. Estaba jugando mi propio juego, y las reglas habían cambiado por completo. Un jueves por la tarde recibí un correo electrónico inesperado. Era de una mujer llamada Rosa Vargas, quien decía ser prima de Elena Vargas, la madre biológica de Diego. Señora Lucía, necesito hablar con usted urgentemente sobre Elena y la familia Santillán. Por favor, nos vemos mañana en el Café Central a las 3 p.m. Se trata de Diego. Él merece saber la verdad. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo me había encontrado? ¿Cómo sabía de Diego? Y más importante aún, ¿qué más sabía? No le conté a nadie de la reunión. El viernes, inventé una excusa. Las reuniones del proyecto de becas y fui a la cafetería. Rose estaba sentada en una mesa en un rincón. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada triste pero amable. Al verme, me saludó con la mano. «Gracias por venir», dijo en cuanto me senté. «Sé que esto debe ser extraño». «¿Cómo me encontraste?» «Vi el artículo sobre ti en el periódico. El proyecto de becas. Vi tu nombre, Lucía Santillán, esposa de Diego Santillán, y supe de inmediato que tenía que hablar contigo». «¿Por qué?» Rosa respiró hondo. «Porque Elena era mi prima. Estuve presente cuando entregó el bebé a la familia Santillán. Estuve presente cuando suplicó verlo en los años siguientes. Y estuve presente cuando murió, susurrando su nombre, deseando haberlo visto una última vez. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé. Encontré las cartas». Rosa abrió mucho los ojos. «¿Sabes? Lo de la adopción?» Le conté sobre mi descubrimiento accidental, sobre las cartas, los documentos, todo. Rosa lloró mientras hablaba. «Elena nunca quiso renunciar al bebé», dijo Rosa, una vez que se recompuso. «Pero estaba desesperada. El padre de la niña la había abandonado. Nuestra familia lo había perdido todo en un negocio que salió mal. Elena era muy joven, estaba desempleada y sin dinero. Roberto Santillán le ofreció una solución: dinero para que pudiera empezar de nuevo y una familia estable para el bebé. Victoria prometió que Elena podría visitarlo. Sí, ese era el acuerdo. Adopción abierta. Elena pudo ver crecer a su hijo, desde lejos, como una amiga de la familia. Pero en cuanto se firmaron los papeles, Victoria cortó todo contacto. Cambió su número de teléfono, no contestó cartas, e incluso consiguió una orden de alejamiento contra Elena, alegando que estaba acosando a la familia. Esto es monstruoso. Victoria nunca quiso ese hijo», continuó Rosa. «Quería un hijo biológico. Roberto la presionó para que adoptara porque necesitaba un heredero, pero ella nunca accedió, y vivía con el miedo de que la verdad saliera a la luz, de que Diego se enterara y la rechazara. Por eso es tan controladora, tan cruel con cualquiera que se acerca a Diego». Rosa asintió. «Ve amenazas por todas partes, y tú, como su esposa, eres la mayor amenaza de todas». Permanecimos en silencio por un momento, absorbiendo el peso de la conversación. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. «¿Después de tantos años?» «Porque Elena me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que, llegado el momento, le contaría la verdad a Diego. No por venganza, sino porque merece saber de dónde viene. Merece conocer la historia de su madre biológica, una mujer que lo amó, aunque nunca pudo criarlo. ¿Y crees que ahora es el momento adecuado? Eres su esposa, lo amas, y a diferencia de Victoria, no te interesa controlar ni manipular. Lo vi en la entrevista, en cómo hablas de ayudar a los niños, de darles oportunidades. Tienes buen corazón, Lucía. No sé si debería decírselo», admití. «Lo destrozaría, o lo libera», dijo Rosa en voz baja. «Diego ha vivido bajo el control de Victoria toda su vida. Quizás saber la verdad le dé la libertad de elegir su propio camino». Rosa me entregó un sobre. «Esto es para ti. Contiene más cartas de Elena, fotos de ella embarazada, incluso un diario donde escribió sobre el embarazo y cómo se sentía con el bebé. Lo he guardado todo durante años, esperando el momento oportuno». Cogí el sobre con manos temblorosas. «Rosa, ¿y si me odia por contárselo? ¿Y si cree que lo hice por venganza contra Victoria? Entonces sabrás qué clase de hombre es en realidad, y podrás decidir si quieres seguir casada con alguien que prefiere una mentira cómoda a una verdad difícil». Regresé a casa con el sobre escondido en mi bolso, sintiéndome como si llevara una bomba, porque eso era exactamente lo que era, una bomba que, al detonar, lo cambiaría todo. Esa noche,
Diego llegó emocionado. Lucía, tengo una gran noticia. Me ascendieron en el trabajo. ¿Lo celebramos? Miré a mi esposo, tan feliz, tan inocente de la verdad que lo rodeaba, y me pregunté, ¿tenía derecho a destruir esa felicidad? Pero entonces recordé las palabras de Rosa. Diego merecía saberlo. Merecía la oportunidad de elegir entre la verdad y la mentira. Claro, cariño, celebremos, respondí. Pero en el fondo, lo sabía. El tiempo se acababa. Pronto, muy pronto, tendría que tomar una decisión. Contarlo o no contarlo. Destruir la mentira de Victoria o mantener el statu quo. Y cualquiera que fuese la elección que hiciera, no habría vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron tensas. Victoria parecía presentir que algo estaba a punto de suceder. Intensificó sus ataques, pero ahora eran más sutiles, más calculados. Empezó a sembrar dudas sobre mí en la mente de Diego. Tu hija, Lucía, ha estado actuando de forma extraña, ¿no crees? Muy segura, muy diferente. ¿Podría estar involucrada en algo? Oh, vi a Lucía en un café esta semana, conversando intensamente con una mujer que no conocía. Cuando le pregunté, me dijo que se trataba del proyecto de becas, pero parecía muy nerviosa. Diego empezó a interrogarme. No directamente, pero me di cuenta. Miraba mi teléfono cuando creía que no lo veía. Me preguntaba sobre mi día con más detalle de lo habitual. La desconfianza que Victoria estaba sembrando iba creciendo. Al mismo tiempo, el proyecto de becas prosperaba. Habíamos conseguido financiación para 15 niños, y los medios de comunicación daban una cobertura positiva a nuestro trabajo. Mi nombre se estaba haciendo conocido en círculos filantrópicos, y cuanto más brillaba, más se desesperaba Victoria. Un día, finalmente perdió el control. Fue durante una comida familiar, donde estaban presentes varios parientes lejanos. Les contaba sobre una de las niñas a las que habíamos ayudado, una niña brillante de una familia pobre, que ahora tenía la oportunidad de ir a una buena universidad. Es muy gratificante poder marcar una diferencia en la vida de estos niños, dije. Victoria soltó una risa amarga. ¿Recompensa? Por favor, Lucía, no lo haces por bondad, lo haces para presumir, para sentirte superior, para forjarte una reputación a costa del nombre Santillán. El silencio se apoderó de la mesa. Todos la miraron, conmocionados. Victoria nunca había sido tan cruel delante de tanta gente. Victoria, intenté mantener la calma. El proyecto fue tu idea. Yo solo estoy ejecutando tu visión. ¿Mi visión? ¡Ja! Me manipulaste en esa fiesta. Me obligaste a crear este proyecto ridículo. Y ahora estás cosechando todos los frutos. Diego intervino. Mamá, por favor, no es así. Pero Victoria estaba fuera de control. Años de control meticuloso se desmoronaban. No lo ves, Diego. Te está manipulando. Nos está manipulando a todos. Esta pobre chica sin valor se ha colapsado en nuestra familia y está intentando destruir todo lo que hemos construido. Fue demasiado lejos. Incluso los familiares más obedientes se sintieron incómodos. Me levanté de la mesa con calma. Disculpe, creo que será mejor que me vaya antes de que la cosa empeore. Diego vino tras de mí. Lucía, espera. Mamá está estresada. No quería decir eso. ¿No quería? Diego, dijo, exactamente lo que siempre había pensado. La diferencia es que ahora lo dijo delante de todos. Se disculpará, lo prometo. No quiero sus excusas, respondí. Quiero que abras los ojos y veas quién es realmente tu madre. Regresé sola a nuestro apartamento, y por primera vez consideré seriamente contárselo todo a Diego. Mostrarle las fotos, contarle lo de las cartas, destruir la imagen que tenía de Victoria. Estaba cogiendo mi celular para llamarlo cuando alguien tocó a la puerta. Era Carolina, la prima de Diego. ¿Puedo entrar? La dejé entrar, confundida. ¿Qué haces aquí? Vine a advertirte. La tía Victoria está tramando algo contra ti. La escuché ayer por teléfono, hablando con un investigador privado. Se me heló la sangre. ¿Un investigador? Ella está intentando encontrar algo en tu pasado que pueda usar en tu contra. Algo que le demuestre a Diego que no eres confiable. Pero mi pasado está limpio. No hay nada ahí. Carolina dudó. Entonces se inventará algo. Lucía, tienes que protegerte. La tía Victoria está desesperada, y la gente desesperada hace cosas terribles. Después de que Carolina se fue, me senté en el sofá, temblando. Victoria estaba intensificando la situación. Ya no era solo humillación verbal. Ahora intentaba destruirme. Tomé mi teléfono y miré las fotos que había tomado de los documentos. Mi prueba, mi arma.
pero usar esa arma significaría detonar una bomba en la vida de Diego. Significaría destruir a la única familia que conocía. Estaba en este dilema cuando Diego llegó a casa horas después. Su rostro estaba exhausto. Mamá finalmente se disculpó. Dijo, admitió que exageró. Está muy estresada. Diego, ¿podemos hablar? Por supuesto. Nos sentamos juntos en el sofá. Durante un largo rato, lo miré a él, al hombre que amaba, intentando armarme de valor. Diego, si descubrieras algo sobre tu familia, algo grande, algo que cambiara todo lo que creías saber, querrías saber la verdad. Él frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Es una pregunta hipotética. ¿Preferirías una verdad dolorosa o una mentira cómoda? Diego pensó un momento. Depende. Si la verdad no cambiara nada, si solo causara dolor, entonces quizás sea mejor no saberlo. Se me encogió el corazón. Pero ¿qué pasaría si la verdad te liberara? ¿Y si te diera claridad sobre cosas que nunca tuvieron sentido? Lucía, me estás asustando. ¿Por qué estas preguntas? Casi se lo dije. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero la miré a la cara. Vi la confusión, el miedo a lo desconocido, y retrocedí. Nada. Solo pienso en la honestidad en las relaciones. Me abrazó. Te quiero, Lucía. Y sé que las cosas han sido difíciles con mamá, pero saldremos adelante, ¿vale? Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, y me di cuenta de que había tomado una decisión. No se lo diría a Diego, al menos no todavía, pero usaría lo que sabía de otra manera. Si Victoria quisiera la guerra, la tendría, pero sería bajo mis condiciones. Al día siguiente, pedí una reunión con Victoria, solo nosotras dos. Necesitamos hablar, le dije por teléfono. ¿Acerca de? Sobre la verdad, y sobre lo que sucede cuando 30 años de mentiras finalmente empiezan a desmoronarse. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz temblorosa, ven a mi casa mañana a las 3 de la tarde. Sola, colgué el teléfono con las manos temblorosas. Se acercaba el enfrentamiento final. Pasé esa noche despierto, planeando cada palabra, cada movimiento. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de darle voz a Elena Vargas, una mujer que murió en silencio. Se trataba de liberar a Diego de una mentira que controlaba toda su vida. Y también se trataba de liberarme, de años de humillación, de años de sentirme pequeña, de años de creerme inútil, porque ahora sabía la verdad. Victoria Santillán, la mujer perfecta, la matriarca respetada, era el mayor fraude de todos, y mañana ella sabría que yo lo sabía. Llegué a la mansión Santillán exactamente a las 3 de la tarde. El cielo estaba nublado, como si hasta la naturaleza percibiera la tensión de lo que estaba a punto de suceder. La criada me abrió y me acompañó a la oficina de Victoria, el mismo lugar donde, meses atrás, descubrí el secreto que lo cambiaría todo. Victoria estaba sentada tras su gran escritorio de caoba, perfectamente ordenada como siempre, pero por primera vez vi grietas en su armadura, sutiles ojeras. Sus manos agarraban un bolígrafo con excesiva fuerza. «Siéntate», ordenó. Me senté en la silla frente a ella, mirándola a los ojos. No bajé la mirada como solía hacer. «Dijiste que necesitábamos hablar de la verdad», empezó, con voz controlada pero tensa. «¿Qué verdad? Victoria, dejemos de jugar. Sabes de qué hablo, y sé que tú lo sabes». Ella palideció, pero mantuvo la compostura. «No tengo ni idea de qué insinúas». Tomé mi celular y lo puse sobre la mesa. Tengo fotos de todos los documentos. El acta de nacimiento original de Diego, los papeles de adopción, todas las cartas que Elena Vargas envió rogando por ver a su hijo, el recorte de periódico sobre su muerte, con su nota, por fin. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el momento exacto en que la máscara de Victoria finalmente cayó. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar. «¿Cómo hiciste?» Su voz salió como un susurro. Lo encontré por casualidad, hace meses. Estaba recogiendo los documentos de donación que me pediste. Un trozo del zócalo estaba suelto. La curiosidad me hizo mirar. Victoria cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura ira. «No tienes derecho a tocar mis cosas». Y no tenías derecho a negarle a una madre moribunda la oportunidad de ver a su hijo por última vez. Respondí con voz firme. Elena se moría, Victoria. Se moría. Y solo quería una hora para despedirse del hijo que te había dado.
No tenía ningún derecho. Vendió al bebé. Firmó los papeles. Ella no vendió. Pasó por un proceso de adopción abierta porque estaba desesperada. Y tú rompiste el acuerdo. Cortaste todo contacto. Conseguiste una orden de alejamiento contra una mujer que solo quería ver a su hijo a distancia. Victoria se levantó bruscamente, rodeando la mesa. No, lo entiendes. No pude tener hijos propios. Jamás pude. Roberto quería un heredero y yo deseaba desesperadamente ser madre. Cuando adoptamos a Diego, se convirtió en mi hijo. Mío, no de la mujer que lo abandonó. Ella no lo abandonó. Hizo un sacrificio imposible porque lo amaba. ¿Amor? Victoria rió con amargura. Si hubiera amado, habría encontrado la manera de crearlo. Lo entregó porque era débil, porque no valía nada. Te estás describiendo a ti misma, respondí con calma. Tu crueldad, tu control obsesivo, todo proviene de tu propia inseguridad. Tenías tanto miedo de que Diego descubriera la verdad, tanto miedo de perderlo, que transformaste el amor en control, y cualquiera que amenazara ese control se convirtió en tu enemigo. Protegí a mi hijo, lo encarcelaste, y me convertiste en chivo expiatorio de tus propios miedos. Victoria me miró con odio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré el doble de lo que te ofrecí antes. El triple. Solo vete y llévate este secreto. No quiero tu dinero. ¿Y qué? ¿Venganza? ¿Quieres destruir a nuestra familia? Me puse de pie y me encontré cara a cara con ella. Quiero justicia. Por Elena, que murió con el corazón roto. Por Diego, que merece saber su verdadera historia. Y por mí, por todas las veces que me hiciste sentir inútil. Si se lo dices a Diego, lo destruirás. Destruirás nuestra relación. Nunca me lo perdonará. Tal vez finalmente entienda por qué eres tan controlador, tan cruel. Tal vez finalmente se libere. Victoria se desplomó en su silla, con un aspecto repentinamente viejo y cansado. ¿Qué quieres que haga? Primero, vas a dejar de tratarme como basura. Vas a dejar de intentar destruirme, de contratar investigadores, de sembrar dudas sobre mí en la mente de Diego. Me miró sorprendida. ¿Sabes algo del investigador? Lo sé todo, Victoria. Y segundo, vas a empezar a tratarme con respeto, delante de Diego, delante de la familia, en todas partes. Y, si hago eso, lo mantendrás en secreto, por ahora. Pero si vuelves a tus viejas costumbres, si intentas destruirme de nuevo, lo contaré todo. No solo a Diego, a toda la familia, a los medios, al mundo. Imagina los titulares. Respetada matriarca ocultó la adopción y negó contacto con su madre biológica hasta su muerte. Su reputación perfecta quedó destruida en un instante. Victoria tembló. Su reputación lo era todo para ella. Era su identidad, su poder, su razón de ser. «Eres cruel», susurró. «No, Victoria. Aprendí de la mejor». Lo dejé flotando en el aire por un momento, dejando que el peso de mis palabras penetrara. «Hay una tercera cosa», continué. «Vas a crear un monumento en memoria de Elena Vargas, una donación anónima a una organización benéfica en su nombre. Algo para honrar a la mujer que dio a luz al hijo que tanto amas. No puedes obligarme a hacer esto. Puedo, porque no tienes elección. O haces lo que te pido, o lo pierdes todo». Victoria me miró largo rato, evaluándome, calculando. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, acepto tus términos. Genial. ¿Y Victoria? Una última cosa. Si alguna vez decido decirle la verdad a Diego, será porque es lo mejor para él, no porque quiera hacerle daño. Esa decisión aún no está tomada. Pero mientras tanto, vivirás cada día sabiendo que tengo el poder de cambiarlo todo. Así como yo viví cada día bajo tu control». Salí de la oficina con la cabeza en alto, dejando a Victoria sentada, allí, devastada. Había ganado, pero curiosamente, no sentí la satisfacción que esperaba, solo un profundo vacío y una pregunta que no salía de mi cabeza. ¿Qué haría ahora? Las semanas siguientes fueron surrealistas y diferentes. Victoria cumplió con su parte del acuerdo. En las cenas familiares, era educada, casi cordial. Se acabaron los comentarios crueles, las humillaciones veladas. Diego lo notó de inmediato. «No sé qué hiciste, Lucía, pero mamá se comporta diferente contigo. Incluso elogió tu trabajo con el proyecto del bolso delante de todos». Solo sonreí. La gente puede cambiar cuando encuentra la motivación adecuada, pero el cambio de comportamiento de Victoria trajo consecuencias inesperadas. La familia empezó a verme de otra manera. Sin los constantes comentarios despectivos de Victoria, otros familiares empezaron a valorarme. Carolina me contactó. «Lucía, mi prometido,
y a mí nos gustaría que fueras dama de honor en nuestra boda. Si Victoria logra cambiar su actitud hacia ti, entonces también tendremos esperanza para nosotras. El programa de becas creció. Con la aprobación pública de Victoria, aparecieron más donantes. Logramos ampliarlo a 30 niños. Mi trabajo ganó reconocimiento en toda la ciudad, pero había algo diferente en mí. Tener ese poder sobre Victoria no me hacía feliz. Cada vez que la veía forzando una sonrisa, fingiendo amabilidad, pensaba en Elena Vargas. Una noche, sentado solo en el apartamento, recogí el sobre que me había dado Rosa, las cartas adicionales de Elena, su diario, las fotos. Empecé a leer el diario. Elena había escrito sobre su embarazo con detalles íntimos y conmovedores. Semana 12. Siento al bebé por primera vez. Un movimiento diminuto, como el de una mariposa. Lloré durante 1 hora. ¿Cómo voy a dejarlo ir? ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Semana 24. Hablo con él todos los días. Le canto. Le digo que lo amo, aún sabiendo que no podré criarlo. Pero siempre sabrá, en lo más profundo de su corazón, que lo amé desde el primer momento. Semana 38. Nace mañana. Mañana se me parte el corazón. La familia Santillán me prometió que podría visitarlo de vez en cuando. Tengo que creerlo. Tengo que creer que estoy tomando la decisión correcta. Las lágrimas me corrían por la cara. Elena amaba profundamente a Diego, y Victoria le había robado eso. Le había robado la certeza de que tenía 2 madres, una que lo crió y otra que lo amaba lo suficiente como para dejarlo ir. Diego llegó a casa y me encontró llorando con los papeles esparcidos a mi alrededor. «¿Lucía? ¿Qué pasó? ¿Qué son estos papeles?» Ya no había más escondites, no más mentiras, no más secretos. «Diego, siéntate. Necesito decirte algo grande». Se sentó a mi lado con cara de preocupación. «Me estás asustando». Respiré hondo. «Hace unos meses, descubrí un secreto sobre tu familia, sobre ti, y no sabía si debía contártelo porque no quería hacerte daño. Pero ya no puedo guardármelo. Para mí». «¿Qué secreto?» Le entregué el certificado de nacimiento original. Lo miró, confundido al principio. Luego, sus ojos se fijaron en el nombre de su madre, Elena Vargas. «No entiendo. ¿Quién es Elena Vargas?» «Tu madre biológica. Diego, te adoptaron cuando tenías 3 meses». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Diego miró el documento, luego a mí, y luego volvió a mirar el papel, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba lo suficiente. Esto tiene que ser un error. Mamá es mi madre. Nací de ella. No, cariño. Victoria no podía tener hijos. Elena era una joven con dificultades económicas. Te dio en adopción para que tuvieras una vida mejor». «Mentira». Se levantó, agitado. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué inventas estas mentiras sobre mi madre?» «Diego, no son mentiras. Tengo pruebas, documentos, cartas, fotos». Le enseñé todo. El diario de Elena, las cartas rogando por ver a su hijo, el recorte de la esquela. Lo leyó todo, con las manos temblando cada vez más. Vi el momento en que la realidad finalmente se apoderó de él. Sus piernas cedieron y se sentó pesadamente en el suelo. Ella me mintió. Toda mi vida, ella mintió. «Diego, no», gritó. «¿Cómo pudiste ocultármelo? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» «Meses, pero no sabía si debía decírtelo. No quería hacerte daño». «¿No querías hacerme daño? Me dejaste vivir una mentira». Las lágrimas corrían por su rostro. «Tuve una madre que me amaba, que quería verme, y murió sin que yo supiera siquiera que existía». Victoria cortó el contacto. Elena suplicó. «Diego», suplicó hasta el último día de su vida verte, y Victoria se negó. Diego sostenía las cartas de Elena, leyéndolas una por una. Vi cómo su expresión cambiaba de la ira al dolor, del dolor a la comprensión, de la comprensión a una profunda pena. Ella murió sola. Mi madre, mi verdadera madre, murió sola queriendo verme. Me senté a su lado en el suelo, tomándole la mano. «No», se apartó. Simplemente dejó caer las lágrimas. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué Victoria hizo eso?» «Miedo, inseguridad. Ella te amaba a su manera, pero era un amor posesivo. Tenía tanto miedo de perderte que se volvió cruel. ¿Y tú? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque sé lo doloroso que es. Porque te amo y no quería destruir a tu familia. Pero ya no podía guardármelo para mí. Merecías saberlo». Diego permaneció en silencio un buen rato, sosteniendo las fotos de Elena embarazada. «Me parezco a ella», dijo finalmente. «En los ojos. Sí, lo pareces. Necesito hablar con ella, con Victoria. Necesito escuchar la verdad de ella. ¿Quieres que vaya contigo?»
Él asintió, todavía en shock. Por favor. Esa noche fuimos a la mansión Santillán. Diego estaba decidido, pero pude ver el temblor en sus manos, el dolor en sus ojos. Victoria abrió la puerta, sonriendo hasta que vio nuestras expresiones. De inmediato, palideció. «¿Diego? ¿Qué pasó?» «Me mentiste», dijo con la voz entrecortada. «Toda mi vida me has mentido». Y le entregué el certificado de nacimiento. Vi a Victoria derrumbarse allí mismo, a la entrada de su mansión perfecta. El mundo que había construido sobre mentiras finalmente se derrumbaba. Victoria sostenía el certificado de nacimiento con manos temblorosas. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, susurró: «Pase, por favor». Entramos a la sala, la misma habitación donde habían tenido lugar tantas cenas crueles, pero ahora todo parecía diferente, más pequeño, más frágil. Diego se sentó, todavía con las cartas de Elena en la mano. Yo estaba a su lado, una presencia silenciosa de apoyo. «¿Es cierto?», preguntó Diego con la voz llena de dolor. «¿Elena Vargas era mi madre biológica?». Victoria cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado. «Sí». La confirmación lo golpeó como una sentencia de muerte. Diego dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad grito de dolor. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque tenía miedo», admitió Victoria con la voz quebrada. «Miedo de que me quisieras menos. Miedo de que me vieras como una impostora. No podía tener hijos, Diego. No podía darle a tu padre el heredero que tanto deseaba. La adopción era la única solución. Pero le prometiste a Elena que podría verme. Estas cartas... Mamá, me lo suplicó. Se moría y ni siquiera la dejaste verme una última vez». La palabra «madre» sonó como una acusación y no como una expresión de afecto. Victoria sollozó. Tenía miedo. Miedo de que te dijera la verdad. Miedo de que quisieras volver con ella. Cada vez que llamaba, cada carta que enviaba, era como una amenaza para mi mundo. Así que corté el contacto. Cambié mis números de teléfono. Conseguí una orden de alejamiento. «Se estaba muriendo», gritó Diego, poniéndose de pie. «Tenía cáncer. No me iba a llevar a ningún lado. Solo quería despedirse del hijo que dio a luz». «Lo sé», exclamó Victoria. «Lo sé, y vivo con esta culpa a diario. Pero en aquel entonces solo veía una amenaza. No podía ver su dolor, solo mi propia inseguridad. ¿Y yo qué?». La voz de Diego estaba cargada de traición. «¿Nunca pensaste en mí? ¿En mi derecho a conocer mi historia? ¿A conocer a la mujer que me dio la vida? Pensé que te estaba protegiendo». «Te estabas protegiendo», replicó, «de tener que admitir la verdad, de tener que compartir mi amor con alguien más». Victoria lo miró con desesperación. «Diego, por favor, te amo. Siempre te he amado. Has sido mi hijo desde el momento en que te tuve en mis brazos. Eso es cierto. Pero todo lo demás era mentira. Mi vida entera se basa en una mentira». Se giró hacia mí. «Lucía, vámonos. No puedo quedarme aquí». Antes de irnos, Diego se detuvo en la puerta y se volvió hacia Victoria por última vez. «Me humillaste, no por ocultarme que era adoptado, sino por negarle a Elena la oportunidad de formar parte de mi vida. Ella me amó lo suficiente como para dejarme ir, para darme una mejor oportunidad, y tú la odiaste por eso. Necesito tiempo para procesar todo esto. No me llames, no aparezcas. Cuando esté listo para hablar, te buscaré». Abandonamos la mansión, dejando a Victoria llorando sola. En el coche, Diego guardaba silencio. Solo miraba por la ventana, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Diego», dije suavemente, «háblame. Siento que toda mi vida ha sido una mentira. ¿Quién soy? ¿Soy un Santillán? ¿Soy un Vargas? Ya no lo sé. Eres Diego, el hombre bueno, inteligente y cariñoso con el que me casé. Eso no ha cambiado. Pero cambió, Lucía. Todo cambió. Y ahora lo entiendo. ¿Entiendes qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué Victoria te trató tan mal? No era por tu pobreza o incompetencia. Era porque veía en ti la misma amenaza que veía en Elena. Alguien que pudiera amarme, que pudiera alejarme de ella. Tenía razón. Victoria había proyectado su miedo en mí, igual que lo había hecho con Elena. Y tú, Diego se volvió hacia mí. Lo sabes desde hace meses y no me lo dijiste. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Se me rompió el corazón. Diego, intentaba protegerte. No me protejas de la verdad. Nunca más. Respiró hondo, intentando calmarse. Lo siento. Sé que estabas en una situación incómoda, pero necesito tiempo. Tiempo para procesarlo, para entender quién soy realmente.
En los días siguientes, Diego se dedicó a investigar a Elena. Encontró registros de ella, fotos antiguas de la familia Vargas antes de que lo perdieran todo. Descubrió que tenía tíos y primos a quienes nunca había conocido. Rosa, la prima de Elena, accedió a reunirse con él. Fui a esa reunión. Rosa trajo más fotos, más historias sobre Elena. Era una artista, dijo Rosa. Pintaba cosas preciosas. Tenía un talento increíble. Después de darte en adopción, nunca volvió a coger un pincel. Decía que no podía crear nada cuando sentía ese vacío interior. Diego lloró, por la madre que nunca conoció, por la vida que pudo haber sido, por las preguntas que nunca pudo hacer. ¿Me amaba?, preguntó como un niño. Más que nada en este mundo, respondió Rosa. Todos los días de su vida pensó en ti. Se preguntaba dónde estabas, si eras feliz, si eras amado. Su amor por ti nunca murió. En los meses siguientes, Diego cambió. Se volvió más tranquilo, más introspectivo, pero también más libre. Libre del control de Victoria, libre de las expectativas de ser el heredero perfecto de Santillán. Empezó a explorar la faceta artística que Elena le había transmitido. Compró pinturas y lienzos. Sus primeros intentos fueron toscos, pero había belleza en ellos. Había verdad. ¿Y qué hay de Victoria? Diego no había hablado con ella en 3 meses. Intentó llamarla. Visitó nuestro apartamento. Le envió cartas, pero él necesitaba ese espacio. Finalmente un día dijo: «Estoy listo para hablar con ella». ¿Está seguro? No, pero lo necesito, porque a pesar de todo, a pesar de las mentiras, ella me crió. De alguna manera, estuvo ahí para mí. Necesito encontrar la manera de seguir adelante. Su reunión fue privada. No sé exactamente qué se dijo, pero Diego se fue a casa sintiéndose más ligero. No volverá a ser como antes, me dijo. Nunca volverá a serlo, pero hemos encontrado la manera de seguir adelante. Ella va a terapia, va a trabajar en sí misma, y yo voy a aprender a perdonar, no por ella, sino por mí mismo. 1 año después de la revelación, nuestras vidas cambiaron por completo. Diego se reencontró con la familia Vargas. Conoció a tíos, primos, toda una historia que le había sido negada. Creó una galería de arte en memoria de Elena, donde jóvenes artistas de comunidades desfavorecidas podían exponer sus obras. Era su forma de honrar a la madre que nunca conoció, canalizando el talento artístico que ella le había transmitido. En cuanto a mí, el programa de becas se había expandido a 3 ciudades. Había encontrado mi vocación, mi propósito. Ya no era la nuera humillada. Era Lucía, una educadora, una activista, una mujer con voz propia. ¿Y Victoria? Había cambiado de maneras que jamás imaginé. La terapia la estaba ayudando. Seguía siendo reservada. Aún luchaba por controlarse, pero lo intentaba. Un día, me invitó a almorzar, solo nosotras 2. La encontré en un pequeño café, no en su mansión. Parecía más pequeña, más humana. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «Dijiste que era importante». Victoria respiró hondo. «Necesito disculparme. Esta vez de verdad. Nada de disculpas forzadas ni manipuladoras. Una disculpa sincera. Esperé y la dejé continuar. Te traté fatal, desde el primer día. Y no fue por ser pobre, por ser incompetente, ni por ninguna de las crueldades que dije. Fue porque representabas todo lo que me daba miedo. Amabas a Diego libremente, sin miedo a perderlo. Y yo nunca podría amar así. Siempre fue un amor mezclado con miedo, con control, con la necesidad de poseer». Las lágrimas corrieron por su rostro, manchando su maquillaje impecable. Y Elena, Dios, ¿qué le he hecho a Elena? Vivo con esta culpa todos los días. Le negué a una mujer moribunda su último deseo. ¿Cómo puedo ser perdonado por esto? No soy yo quien tiene que perdonarte por lo de Elena, dije en voz baja, pero sí puedo perdonarte por lo que me hiciste. Victoria me miró sorprendida. ¿Puedo? Sí, puedo, porque aferrarme a la ira solo me hace daño. Es porque veo que de verdad estás intentando cambiar. Esto no borra lo que pasó, pero es un comienzo. No merezco tu compasión. Quizás no, pero te lo doy de todos modos, porque he aprendido algo en este viaje. Guardar secretos, buscar venganza, vivir con odio. Todo eso solo nos destruye por dentro. La verdad te libera. El perdón cura. Victoria me tomó la mano por encima de la mesa. Eres más fuerte que yo, y te pido disculpas por tardar tanto en darme cuenta. No nos hicimos amigos, probablemente nunca lo hubiéramos hecho, pero encontramos la manera de coexistir con respeto mutuo. Unos meses después,
Diego y yo recibimos una noticia que cambiaría todo nuevamente. Estaba embarazada. Esta vez, el embarazo fue diferente, sin estrés, sin crueldad, rodeado de amor y apoyo. Diego estaba radiante, emocionado, perfecto. Y Victoria, cuando se lo contamos, lloró. Lo prometo, dijo. Prometo ser mejor esta vez. Ser la abuela que este bebé se merece. No repetiré los mismos errores. La bebé nació una soleada tarde de primavera. Una niña preciosa, sana y perfecta. La llamamos Elena. Cuando Victoria vio el nombre en el certificado de nacimiento, rompió a llorar. Gracias, susurró. Gracias por darle ese nombre, por honrar su memoria. Elena le dio vida a Diego, dije. Y ahora Diego le da vida a una nueva Elena. Se cierra el círculo. Victoria sostuvo al bebé con reverencia. Te prometo, pequeña, Elena, que te contaré historias de tu otra abuela, de la mujer valiente que hizo el sacrificio más duro por amor, y te prometo que siempre sabrás la verdad sobre tu familia, sobre tus orígenes. Miré esa escena, Victoria sosteniendo a mi hija, lágrimas de redención en sus ojos, y me di cuenta de que habíamos logrado algo poco común, una verdadera transformación. El secreto que descubrí ese día en la oficina podría haberlo destruido todo, y por un tiempo casi lo hizo. Pero al final, la verdad no destruyó a nuestra familia, la liberó. Diego encontró su verdadera identidad, no la inventada. Victoria enfrentó sus demonios y comenzó a sanar. Y yo descubrí mi propia fuerza, mi propia voz. Ya no era la nuera humillada y silenciosa. Ya no era la mujer que se creía inútil. Ahora era Lucía Santillán, no definida por mi apellido, sino por la persona en la que me había convertido. Sosteniendo a mi hija por primera vez, le susurré: crecerás conociendo la verdad, siempre la verdad, porque los secretos destruyen familias, pero la verdad, por dolorosa que sea, puede sanarlas. Y mirando a mi alrededor, a Diego, a Victoria, a todo el viaje que habíamos hecho, supe que finalmente habíamos encontrado la paz, no la paz de la ignorancia ni de las mentiras convenientes, sino la paz que surge al afrontar la verdad, por difícil que sea, la paz que surge del perdón genuino, la paz que surge al dejar atrás el pasado y abrazar un futuro construido sobre cimientos honestos. Esta es mi historia. La historia de cómo un secreto descubierto por casualidad lo cambió todo. Cómo la verdad, aunque dolorosa, terminó siendo el único camino hacia la verdadera liberación. Al mirar atrás, veo mi viaje no como una historia de venganza, sino como una historia de transformación. Transformación para mí, para Diego e incluso para Victoria. Cuando descubrí ese secreto en la oficina, tuve un poder inmenso en mis manos. El poder de destruir, de vengar años de humillación, de hacer sufrir a Victoria como ella me hizo sufrir. Y por un momento, confieso que eso fue exactamente lo que quise, pero aprendí algo fundamental. El verdadero poder no reside en destruir a los demás, reside en reconstruirnos a nosotros mismos, en negarnos a dejar que la crueldad ajena defina quiénes somos. Durante años, creí en las palabras de Victoria. Creí que no valía nada, que era incapaz y que no merecía formar parte de esa familia. Pero el problema nunca fue conmigo, fue con ella, con sus miedos, sus inseguridades, sus secretos sin resolver. La verdad que descubrí no solo me dio poder sobre Victoria, me dio claridad sobre mí misma. Me mostró que siempre tuve valor, siempre tuve fuerza. Solo necesitaba dejar de buscar validación donde no debía. ¿Y Diego? Mi esposo descubrió que su identidad no estaba ligada a un apellido ni a una familia perfecta. Era mucho más que el heredero de Santillán. Era hijo de una mujer valiente que lo amó lo suficiente como para dejarlo ir. Esta verdad, aunque dolorosa, lo liberó para ser quien realmente era. Incluso Victoria encontró la manera de redimirse. No borró sus errores, nada pudo, pero afrontó sus defectos, buscó ayuda e intentó cambiar. Y eso requiere una valentía inmensa. Si algo he aprendido en este viaje, es que todos llevamos secretos, miedos y heridas. La pregunta no es si llevamos oscuridad en nuestro interior, sino qué hacemos con ella. ¿Dejamos que nos controle? ¿O la enfrentamos, la procesamos y crecemos a partir de ella? La historia de Elena Vargas no tuvo un final feliz. Murió sin ver al hijo que tanto amaba. Pero al honrar su memoria, al contarle su historia a Diego, al ponerle su nombre a mi hija, le dimos algo que Victoria intentó negar, un legado. Elena no ha sido olvidada. Su amor,
Su sacrificio y su valentía perduran a través de Diego y ahora a través de la pequeña Elena. Y eso es algo que ni el secreto mejor guardado puede borrar. Cualquiera que esté sufriendo humillación, que esté siendo tratado como si no valiera nada, que cargue con el peso de la crueldad ajena, quiero decirle esto: no eres lo que dicen de ti. No te definen las palabras venenosas de personas heridas. Tienes un valor intrínseco. Mereces respeto, amor y dignidad. Y si quienes te rodean no lo ven, el problema está en sus ojos, no en quién eres. La verdad siempre sale a la luz. Puede que lleve tiempo, que requiera valentía, puede que sea doloroso cuando finalmente emerge, pero la verdad te libera de una manera que las mentiras jamás podrían. Esta fue mi historia, desde lo más profundo de mi corazón hasta tu pantalla. Espero que te haya conmovido de alguna manera, que te haya hecho reflexionar sobre la verdad, el poder, el perdón y la redención, porque al final, todos tenemos opciones. Podemos elegir entre la venganza o la sanación, el odio o el perdón, la amargura o la liberación. Elegí la liberación, y por primera vez en años, soy verdaderamente libre. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con alguna parte de este viaje, o si conoces a alguien que necesita saber que tiene valor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para ver más historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas, los secretos familiares y la fortaleza que descubrimos cuando nos ponemos a prueba. Comparte este video con alguien que necesita saber que no está solo, que merece respeto y que tiene el poder de cambiar su propia historia. Cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que descubrieron algo que cambió por completo su perspectiva sobre alguien? ¿Cómo lo afrontaron? Creemos una comunidad de apoyo y comprensión. Muchas gracias por verla. Hasta la próxima historia. Y recuerda, siempre, siempre vales.